Amables oyentes, nuestro podcast Alimento para el Alma. Hoy basamos nuestra enseñanza en el Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Voy a tomar los versos del 1 al 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero escuche esto, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hasta aquí la palabra gloriosa del Señor. El título del sermón de esta hora vamos a llamarlo ¿Qué nos impide ver a Jesús? Cuando leo estos textos, porque para uno poder enseñar y predicar la palabra debe primero investigar el texto, examinarlo, auscultarlo, para poder tomar una buena explicación de las Escrituras. Yo observo que no era tanto que este hombre Zaqueo no podía ver a Jesús porque era pequeño de estatura. Yo personalmente no creo eso. Me identifico con las Escrituras cuando dice que no podía ver a causa de la multitud. O sea, que no era tanto la estatura de Zaqueo, sino que la gente era que no permitía que él pudiera ver a Jesús, y por eso fue en acto secundario subirse a un árbol sicómoro. Entonces, ¿qué es lo que nos impide muchas veces llegar a los pies de Jesús? Es justamente lo que le pasaba a Zaqueo. Nosotros somos tan pequeños, tan diminutos delante del Señor. Cuando una persona que se convierte al Evangelio logra entender la majestad, la soberanía universal de Jesucristo, la grandeza, la dimensión de este Dios que nos presenta la Biblia, de ese Dios que desborda el universo, que es más grande que su propia creación. Primero de Reyes 8:27. Cuando uno logra entender que somos como nada y menos que nada, entonces es cuando nos hacemos tan diminutos, cuando nos vemos tan pequeñitos. Es allí cuando podemos ver la dimensión, la grandeza, la majestad, la santidad, la soberanía de este Dios que nos presenta la Biblia. Este Dios que nos presenta la Biblia no es el mismo que nos presentan las tradiciones inventadas por el hombre. Entonces, Zaqueo se sube al árbol. ¿Por qué? Porque las multitudes lo acosan. Son las multitudes, las gentes, las que no dejan que Zaqueo pueda tener o que pueda ver a Jesús de una forma completa. En el capítulo 10 de San Mateo hay un pasaje con el que quiero respaldar la enseñanza que estamos dando hoy. San Mateo capítulo 10, voy a citar el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre, escúcheme, serán los de su casa. El apóstol nos da a entender, el escritor sagrado, nos da a entender que eso de convertirse al Evangelio traería fricciones, traería malos momentos, es decir, traería guerra, pero inicialmente en la casa. Entonces, es en la casa. Es en la casa donde empieza esa guerra. A ver, cuando Jesucristo está hablando de paz, de una paz y de guerra, no está hablando de las guerras que se fraguan hoy en todo el mundo.
No está hablando de guerras con armas militares. No está diciendo que Él no vino a traer la paz. No, es que esta paz es la que se rompe cuando un creyente se convierte a Jesucristo. Entonces, el escritor sagrado está haciendo un énfasis en que cuando la persona se convierte al Evangelio de Jesucristo, es una persona indeseable en su casa, mayormente donde los que habitan han sido educados en las tradiciones inventadas por el hombre. Claro, porque el Evangelio afrenta, el Evangelio destruye todas esas evidencias humanas inventadas por el hombre que no sirven para la salvación. Habrá guerra entre los familiares del que se convierte a Jesucristo. Es en la casa, reitero, donde empieza esa guerra para acosar al recién convertido. Qué precioso todo esto. Yo recuerdo cuando recién me convertí al Evangelio, no le cayó muy bien a mi familia porque fuimos educados en el tradicionalismo de aquel tiempo. Yo soy convertido hace 50 años por la gracia y la misericordia de Dios. Y yo recuerdo que a mi mamá y a mis hermanos no les cayó muy bien eso de que yo me hubiese convertido al Evangelio. Porque es que el Evangelio rompe los esquemas del tradicionalismo religioso. El Evangelio confronta la mentira. El Evangelio, al presentarnos la verdad, desmenuza la mentira, el engaño, la confusión. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, empieza la guerra, empiezan las multitudes pequeñas inicialmente. Empieza esa guerra en la casa y dice claramente el escritor sagrado: no he venido a poner disensión, no he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Aquí hay una pelea, hay una guerra, pero por causa del Evangelio. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Estas familias que son educadas en los cimientos de las tradiciones humanas son las que no están de acuerdo con lo que Dios ha enseñado. Por eso fue que el escritor sagrado nos dice que las tradiciones humanas han reventado, han menospreciado, han hecho aparte las palabras del Señor. Eso lo dice el escritor sagrado ahí en el Santo Evangelio. El escritor sagrado nos está diciendo que esas tradiciones han confrontado la verdad de Dios. En el Santo Evangelio, según San Mateo, el capítulo 23, textualmente dice la palabra del Señor. Dice: escúcheme bien como dice la palabra del Señor. Ahí en San Mateo, el capítulo 15, estoy viendo un texto que es muchísimo más claro. Escuche cómo dice. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto se llama tradiciones religiosas. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Entonces, fíjese usted que esas tradiciones han hecho mella, han querido destruir el verdadero evangelio, la verdadera razón del conocimiento de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Que el evangelio triunfará por encima de toda oposición. Hoy, después de 2000 años de estar predicando el evangelio, son millones las personas que se han convertido al evangelio a pesar de todas estas guerras que nos han hecho. Luego viene otro aspecto que también es importantísimo y que quiero mencionarlo, hablando de esas multitudes. Son los amigos.
la sociedad que nos condena por haber creído a Jesucristo, por habernos apartado de un sistema que aparentemente nos llevaba a Dios, pero que en la realidad lo que hizo fue apartarnos de Él. Esa gente nos tratan de locos, nos dicen que estamos muertos en vida por habernos convertido al Evangelio. Y los amiguitos, entre comillas, porque yo quiero decirte que amigos, solo Jesucristo. Amigos, cuando tienes cómo darles, cómo atenderlos, cómo invitarles, cómo recibirlos en tu casa, pero cuando esto se acaba, se acaban los amigos. El único que permanece con nosotros en las buenas y en las malas, tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Bueno, por causa del tiempo terminamos aquí, pero siento la necesidad de dedicarles una segunda edición. Un abrazo y Dios les bendiga.